Bueno, al regreso de la pausa, le preguntaba o le dejaba planteado a Gustavo que nos explicara unos instantes nada más, en breve tiempo, en un par de minutos, sobre el símbolo, Ictis. ¿Está bien dicho así? Sí, es como corresponde. Ese símbolo era, fíjate que tiene dos trazos, uno arriba y otro abajo, y se une el pescado. Que era una manera en la época de persecución, que fueron los primeros 3 siglos del cristianismo, hasta la época del emperador Constantino con el edicto de Milán, que en el 312, los cristianos fueron perseguidos y se los consideraba ateos porque no tenían ni templo ni sacerdote, un detalle. Y entonces ellos cuando se encontraban, hacían en la tierra, hacían, por ejemplo, el semicírculo de arriba. Si el otro era cristiano, hacía el de abajo. Completaba el diagrama, qué bueno, ¿no? Pero a su vez, el pescado hace que tengan en griego las mismas palabras que diría Jesucristo, Salvador del mundo, Hijo de Dios. Eso está en la traducción. Ajá. Entonces tenía ese doble significado. Por lo menos los cristianos en ese momento, que eran perseguidos, que vivían en catacumbas, etcétera, etcétera, se identificaban de esa manera y de esa manera proclamaban su adhesión a este hombre, ajá, a este Jesús de Nazaret. Además que era el alimento, digamos, fundamental. Bueno, eso también es la base de la alimentación. Claro, porque estamos hablando de gente, todo el imperio romano giraba alrededor del mar Mediterráneo, del mar Adriático, es decir, el mar Egeo en la parte de Grecia, era toda gente que vivía mucho del mar. Entonces el pescado, como vos decís, correcto, era uno de los grandes alimentos, principales alimentos de esa gente. Neuquino de nacimiento. Exacto, no. Circunstancialmente. Sí, nací en la capital federal porque en ese momento mis padres vivían en Las Coloradas. Mi padre había venido de Buenos Aires y tenía unos primos que eran médicos en el Hospital Rawson. Entonces cuando venía la joyita de la familia, nosotros somos 6, mi madre no había perdido un hijo antes. Sí. Entonces se aseguró de que saliera todo bien. Sí, pero después volví acá y desde entonces siempre Neuquén. ¿Desarrolló todo en Neuquén? Sí. Fui bachiller, escuela número 2, la Escuela General San Martín, etc. Y después estudié en la universidad y después, bueno, pasé al seminario. Está bien. ¿Y después dejó? Yo dejé en el año 75 porque me sentía incómodo en una institución con la cual ya en muchas cosas yo no estaba de acuerdo. Por ejemplo, una vez me dice Jaime Nevares, me dice... Usted estuvo muy cerca de Jaime. Fui secretario canciller del obispado y después fui párroco de la catedral. Y me acuerdo que en una oportunidad Jaime me dice, Gustavo, me han dicho que no querés ir a confesar. Y digo, no puedo yo soportar que alguien se arrodille al lado mío. Yo no puedo confesar, no puedo. Era más, es decir, estoy en desacuerdo con eso, porque es humillante. Y Jesús no quiere humillación. Jesús quiere amor, alegría, felicidad, compañerismo, solidaridad, fraternidad. Yo ante mis hermanos ni ante mi padre me ayudaba a rezar. ¿Cómo lo tomó Jaime eso? Le dolió mucho. Porque él mismo me decía, Gustavo, nadie me ha hablado mal de vos, nadie, no te explico por qué. Pero Jaime era un tipo simple. Pero muy autoritario y verticalista. Yo no lo voy a discutir, eso, pero digo... Era un tipo humilde, digamos, sencillo en su forma de familia, de trato con la gente y demás. De familia muy rica. Él es de los Nevares Casares. Un tío de él era presidente de la Corte Suprema de Justicia en la época de Perón, Tomás Casares. Ese era hermano de su madre. Así que él vivía de Juncal 1015, pleno... Pero me parece que él, digamos, llega con otra idea de... A él digamos, de la relación de los derechos humanos, de los oprimidos y demás. A Jaime lo evangeliza, le da la buena noticia de humanidad, como yo siempre digo, el pueblo de Neuquén, especialmente las comunidades mapuche. La gente, es decir, él ahí encuentra por qué Jesús se dedicó a los mínimamente humanos, que eran los excluidos, los pobres, los enfermos, los paralíticos, etc. Y ahí cuando, digamos, usted decide dar el paso al costado, dije, acá... Sí, yo di un paso al costado porque dentro de la institución... Yo estuve en Roma, fui a hacer mi doctorado en teología, que al final no me lo dejaron hacer porque yo lo quería hacer sobre la humanidad de Jesús. Y me pedían que tenía que hacerlo también sobre la divinidad de Jesús. Y yo siempre sostuve,
Sobre la humanidad yo puedo hablar, sobre la divinidad es cuestión de fe. Si Jesús es hijo de Dios, eso es fe. Y la fe... Es privativo de cada uno, digamos. Claro, no, además la fe son doctrinas que yo no puedo demostrar ni los demás verificar. Yo te digo, yo creo en Dios. ¿Cómo me lo demostrar? No te lo sé demostrar. Yo siento. Es decir, es un sentimiento, es como el amor. Qué charla, esto da para estar un año, ¿no? Lo miro a los chicos que están detrás de cámara porque hace poco, en mi caso, no tengo problema de hablar con la gente sobre las cosas mías privadas, pero digo, en mi caso tuve una charla familiar de este calibre, en el cual, obviamente, yo que creo en Dios y obviamente soy un amante de Jesús, pero digo, dos de los que estaban en mi casa, familiares directos míos, no. Entonces me decía, pero mostrame dónde está. Si el cuerpo no está, a ver, no, ¿dónde? Entonces ahí empieza a jugar la fe, empieza a jugar lo que uno cree. Claro. A partir de decir, nos hemos equivocado en definir la fe. La Iglesia ha definido la fe es creer en lo que no se ve y en lo que no se comprende. Y yo esa definición no la acepto, porque si Dios me dio inteligencia, capacidad de pensar y de reflexionar, no me puede obligar a que yo agache la cabeza y diga amén. Yo tengo que ser, digamos, coherente con lo que Dios me ha regalado, que es mi inteligencia y mi capacidad de pensar y de razonar. Por eso yo no admito que nadie me mande. Bien. ¿Qué pasaría si hoy llega un Jesús? Mira, te voy a contestar con una experiencia personal. Cuando yo fui a Roma, una vez que entraba caminando por la Basílica de San Pedro, que tiene 125 metros de largo, todo mármol, todo oro, todo... Y yo caminaba y digo, Jesús, vos acá no entrarías. O empezarías a los latigazos. Y abajo fui al tesoro. Y hay una custodia de 2 metros que tiene oro y piedras preciosas. Y yo me planté delante de él, acá tampoco estuviste. Es decir, Jesús nunca habló de sí mismo ni quiso nada para él. Y se arriesgó por ser coherente, tiene una coherencia. Lo que él decía lo hacía y lo vivía. Es decir, y se identificó tanto con ese Dios que lo empezó a llamar Padre. Es una corajeada de él, digámosle, porque todo parece Dios, el ser supremo, todopoderoso, omnipotente, bla, bla, bla. Y él no, él presenta esa metáfora, porque es una metáfora. Una metáfora es algo que tiene en sí mismo una afirmación y una negación. Es decir, Dios es Padre, pero no es Padre como somos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una similitud. Ahí es donde dicen que fuimos creados a imagen y semejanza. Sí, señor. Es decir, nosotros tenemos que proyectar entonces nuestra imagen de Dios como podemos hacerlo cuando lo proyectamos la imagen de nuestros padres. Pero nuestros padres tienen defectos. En cambio, en Dios nos parece que hay defecto. Por ejemplo, el problema del mal. ¿Cuántas veces a mí me dicen, pero ¿por qué Dios permite que haya sufrimiento? ¿Por qué Dios permite? Porque Dios no interviene. Respeta nuestra autonomía. Libre albedrío. El libre albedrío y la libertad. Autonomía quiere decir, autos en griego significa sí mismo, nomía en ley. Nosotros somos autónomos en nuestra propia ley. Yo tengo que definirme si me porto bien o me porto mal. Si soy honesto, soy deshonesto. Totalmente. Si soy servicial o no soy servicial. Ya le agradezco, 50 segundos nos quedan, nada, nos vamos. Gustavo, gracias por esta charla. No. Para mí es súper, recrea un montón de cosas y uno también deja la cabeza abierta para pensar en un montón de factores. ¿Me puede definir en 20 segundos qué opina de Bergoglio? Es un hombre que ha humanizado el papado. Es decir, él no ha sido el que se paró allá arriba. Desde que asumió, él se presentó no como papa, sino como obispo de Roma. Y no solo eso, sino que tuvo ese gesto de pedirle al pueblo que está ahí en la plaza de San Pedro que lo bendijeran a él. Y por eso él pide siempre, recen por mí. Es decir, él siente que tiene que estar al servicio de la gente y que le han encomendado una misión que es muy, muy, muy difícil. Es decir, hay más de 1.000 millones de católicos y en el catolicismo hay un abanico de 180 grados,
porque bien a la derecha tenés a alguno y bien a la izquierda tenés a otro, ¿no? Y bueno, él tiene que moverse entre esto, y más con una institución como el Vaticano, Totalmente. que es muy pesada, muy pesada. Gustavo, gracias por haber venido. No, les agradezco yo, para mí es un placer. Nosotros nos vamos, que tenga una buena semana. Hace muchos años le pregunté a un cura en ejercicio de su legado, en un ping-pong de preguntas y respuestas en un programa de televisión, que me definiera el Vaticano. Me dijo, el Papa y un gran museo. Juan San Sebastián era esa persona a la cual le extraño, un tipazo, por lo menos, al menos conmigo. Muy buen tipo. Y me quedé helado cuando me dijo eso, y recién lo escuchaba cuando Gustavo, con otras palabras, más o menos nos dijo lo mismo. Que tenga una buena semana. Recuerde que sin lugar a dudas, ha sido el primer partido político que, a diferencia de los actuales, siempre ha cumplido con sus promesas. Chao.